Corredor, hoy quiero contarte qué pasa realmente en cada paso que das corriendo. ¿Por qué en esfuerzos prolongados tus músculos entran en un proceso donde se van degradando poquito a poco? El verdadero problema es que no entiendes lo que está sucediendo dentro de tus músculos mientras corres. Así que te prometo que si entiendes lo que vamos a ver hoy, vas a poder entrenar con más criterio, vas a llegar a las carreras con muchísimas mejores sensaciones y podrás progresar sin castigar tanto tu cuerpo. Y eso es exactamente lo que buscamos quienes ya entrenamos con cabeza. Así que si tú también quieres dar ese paso y empezar a correr de una forma mucho más inteligente, suscríbete ahora mismo y forma parte de esta comunidad. Pero antes de entrar en materia, quiero que te hagas estas 3 preguntas cuando te levantes y notes pesadez en las piernas antes de salir a entrenar. ¿Has bebido suficientemente agua en las últimas 2 horas? ¿Has dormido al menos 6 horas esa noche? ¿Vienes de un día laboral caótico? Cualquiera de estos 3 factores ya predispone a tus músculos a sufrir el doble de daño. Más adelante te voy a contar la estrategia exacta que uso con los corredores de mi programa para frenar esta degradación muscular y acelerar la recuperación. Y lo mejor de todo es que lo puedes aplicar tú mismo desde ya. Pero voy a empezar dándote una advertencia. Si sigues ignorando lo que pasa realmente dentro de tu cuerpo cada vez que sales a entrenar, vas a seguir acumulando cansancio, vas a seguir arrastrando malas sensaciones, piernas pesadas y tardando mucho más de la cuenta en recuperarte. Y si no lo corriges ya, lo más probable es que termines bloqueado o peor aún, lesionado. Pero si entiendes lo que vamos a ver hoy, podrás empezar a entrenar con mucha más cabeza. Vas a llegar más entero a tus competiciones y verás cómo tus tiempos mejoran sin quedarte fundido por el camino. Por cierto, ya sabéis que me gusta saber de vosotros. Después de una tirada larga, me gustaría saber cuántos días necesitas para volver a sentir las piernas frescas. Porfa, déjamelo en los comentarios porque voy a leerlos todos. Además, en unos minutos voy a darte una lista de 3 errores súper comunes que te están haciendo perder más energía de la que te imaginas, incluso en los entrenamientos que a priori parecen los más fáciles. Como siempre digo, esto no va solo de correr más días o de hacer más kilómetros, va de saber qué está pasando realmente en nuestro cuerpo cada vez que salimos a entrenar, de tener una estrategia y no solo una rutina, porque cuando tú, como corredor, entiendes cómo afecta cada entrenamiento a tu musculatura, puedes actuar antes de que aparezca el problema, puedes recuperarte de una forma mucho más eficaz y puedes rendir mejor en cada sesión. Y eso, al final, es lo que te transforma en un corredor más sólido, mucho más resistente y, por supuesto, mucho menos propenso a lesionarte. Así que, si ahora mismo te estás preguntando cómo puedes empezar a entrenar así, quédate porque te voy a enseñar exactamente cómo impacta cada zancada en tu musculatura y cómo puedes reducir ese desgaste de una forma práctica. Porque cada vez que corres y das una zancada no estás simplemente avanzando, estás provocando una reacción en cadena dentro de tu cuerpo. Cada apoyo contra el suelo genera una fuerza que multiplica tu peso. Si, por ejemplo, pesas 70 kilos, el impacto puede alcanzar hasta 350 kilos en cada pisada. Imagina eso repetido miles y miles de veces. En una media maratón, por ejemplo, puedes dar más de 15.000 pasos sin problema. Esos son 15.000 golpes que van a estar castigando tus músculos poco a poco. Y no se nota uno solo, pero cuando se acumulan el desgaste es brutal. Es como si fueses golpeando tus piernas con un martillo invisible, suave, sí, pero constante. Y ahí es donde empieza el problema. Y ahora quiero que te preguntes esto: si tu musculatura está recibiendo semejante nivel de castigo con cada zancada, ¿cómo puedes reforzarla para que resista más y sufra menos? Pero que sepas que esos pequeños desgarros musculares no son algo negativo. De hecho, forman parte del proceso natural de adaptación. El músculo se daña poquito a poco, se recupera y luego vuelve más fuerte. El problema aparece cuando no das tiempo suficiente para que ese músculo se repare o cuando el daño que provocas supera la capacidad que tiene tu cuerpo para recuperarse. Ahí es cuando empiezan las molestias, el estancamiento o incluso, en el peor de los casos, las lesiones. Y eso no es todo. En entrenamientos muy exigentes o en carreras de muy larga duración, tu cuerpo puede entrar en un estado que se llama catabolismo muscular. ¿Qué significa esto, Mario?
que empieza a utilizar tus propios músculos como fuente de energía. Tus fibras están formadas por proteínas y cuando no hay suficientes reservas de carbohidratos o de grasas disponibles, el cuerpo rompe esas proteínas y la convierte en glucosa. Es como si para calentar tu casa tuvieras que quemar los muebles de roble. Calientas, pero a costa de quedarte sin lo que necesitas para vivir. Lo más fuerte es que esto no le pasa solo a los corredores de élite, también nos pasa a nosotros, los corredores populares, que entrenamos 3-4 veces por semana y no controlamos ni la carga ni la recuperación. Y justo por eso hoy te voy a explicar cómo puedes proteger tu musculatura de este proceso con un par de ajustes simples que pocos corredores tienen en cuenta. Pero antes, si todo esto que te estoy contando te está abriendo los ojos, recuerda que puedes dejarle un like al vídeo ahora mismo para apoyar todo este contenido, que es el que de verdad te hace mejorar. Y seguimos. Las agujetas no tienen nada que ver con el ácido láctico. Esa idea lleva años circulando por internet, pero está completamente desmentida por la evidencia científica. Lo que realmente provoca esas molestias musculares es el daño microscópico en las fibras musculares y la respuesta inflamatoria que se activa después para reparar ese tejido. Es un proceso totalmente natural. Es parte de la adaptación al entrenamiento, pero no por ello es menos molesto. Es como cuando te haces un pequeño corte en la piel. En el momento apenas lo nota, pero pasadas unas horas la zona se inflama, se pone sensible y empieza a doler o a escocer, ¿verdad? Pues con las agujetas ocurre lo mismo, solo que a nivel interno, en las fibras musculares. Durante el entrenamiento todo parece que va bien, pero al día siguiente ese proceso de reparación se pone en marcha y ahí es cuando llega el dolor. Ahora bien, no todo el daño muscular se genera de la misma manera. El factor número uno que provoca las microlesiones y agujetas son las contracciones excéntricas, es decir, cuando el músculo se alarga mientras sigue soportando tensión, como al bajar una cuesta, al frenar una zancada o al controlar la bajada en una sentadilla. Es en ese momento cuando las fibras soportan muchísima carga mecánica y se producen más microdesgarros. En este estudio clásico de 2005 se explica claramente que este tipo de contracción es el principal responsable del dolor muscular de aparición tardía, las agujetas. Pero es importante dejar esto claro, las contracciones excéntricas son el factor principal, sí, pero no es el único. La intensidad del entrenamiento, el volumen total del entrenamiento, la falta o mala calidad de recuperación, la deshidratación o incluso el dormir mal también influyen en cuánto daño se acumula y en cómo responde tu cuerpo. Por eso hay días de los que haces una sesión aparentemente suave y aún así amaneces con molestias, o semanas en las que todo se junta y el cuerpo simplemente no alcanza a reparar todo lo que estás pidiéndole. Así que si un día haces cuestas o fuerza y al día siguiente casi no puedes ni bajar escaleras, no es que estés en un mal estado de forma, es que tus fibras han sido forzadas de otra manera. Es parte del proceso de adaptación, sí, pero conocerlo también te va a permitir anticiparte, ajustar correctamente las cargas y evitar acumular daño innecesario. Y sabiendo todo esto, la pregunta del millón es: Mario, ¿cómo evitamos que ese daño natural se convierta en una barrera? Pues no hace falta milagros, tan solo 3 estrategias mecánicas que te voy a dar ya y que preparan el terreno para la suplementación clave que veremos justo después. Y atención aquí, porque lo que viene ahora es probablemente lo más útil que vas a escuchar en este vídeo. Si aplicas aunque sea una de las 3 estrategias, vas a notar la diferencia antes de que acabe el mes. La primera estrategia es tan básica que es muchas veces subestimada. Es cambiar la superficie por la que corremos. No es lo mismo correr por asfalto que por tierra, que por césped o por una pista blanda. Cada tipo de terreno transmite el impacto de una forma diferente. El asfalto, por ejemplo, es duro, uniforme y transmite toda la energía del golpe directamente hacia tus articulaciones. En cambio, superficies como pueden ser la tierra o la hierba absorben parte de ese impacto, reduciendo la carga mecánica que recibe tu musculatura y tus tendones. Alternar superficies no solo va a minimizar tu riesgo de lesiones,
sino que también va a mejorar la capacidad de adaptación neuromuscular. Piensa en un corredor como tú que entrena 3-4 veces por semana. Si solo una de esas salidas las haces por caminos de tierra o por hierba, ya estás reduciendo muchísimo el estrés acumulado sobre los mismos grupos musculares y estructuras articulares. Y si además incorporas trabajo técnico como cuestas o cambio de ritmo en terreno blando, estarás desarrollando una musculatura mucho más equilibrada y preparada para soportar toda la carga competitiva. Correr siempre sobre el mismo suelo es como martillar siempre en el mismo punto. Al final algo se rompe, pero si distribuyes la carga, permites que el cuerpo se recupere y se fortalezca al mismo tiempo. La segunda estrategia va al núcleo del problema, es fortalecer tu cuerpo, y no me refiero a convertirte en un corredor culturista ni a pasar horas en el gimnasio levantando pesas con tu gym bro. Me refiero a trabajar de forma funcional y específica los músculos que te van a ayudar a correr mejor. Las piernas, por supuesto, pero también el core, la musculatura lumbar. Hablo también de los glúteos, los estabilizadores de cadera o incluso la musculatura olvidada del pie. Un cuerpo fuerte es más eficiente corriendo porque cada zancada es más estable, es más controlada y es más resistente al impacto. Ejercicios clásicos y básicos como sentadilla, peso muerto, zancada, hip thrust, planchas, trabajo unilateral, pliometría, no solo mejoran la fuerza, sino que aumenta la tolerancia al esfuerzo y la resistencia al daño. No es casualidad que cada vez más maratonianos de alto nivel incluyan 2 o 3 sesiones de fuerza a la semana. Este estudio de 2010 de Yamamoto y colaboradores observaron que los corredores que integraban entrenamiento de fuerza en su rutina no solo reducían la incidencia de lesiones, sino que también mejoraban su economía de carrera y su rendimiento en pruebas de resistencias. Menos lesiones, mejor rendimiento y menos agujetas tras las tiradas largas. Una inversión que para mí es rentable en todos los sentidos. La tercera estrategia, y una de las más ignoradas por muchísimos corredores populares, es, como no, aprender a gestionar la carga de entrenamiento a lo largo de un microciclo de una semana. Aquí ya no hablo solo de cuánto corres, sino de cómo distribuyes el esfuerzo, los ritmos, los descansos, la recuperación activa, pasiva, porque no es lo mismo hacer 5 días seguidos a ritmo medio que alternar estímulos con inteligencia. El cuerpo no se adapta al volumen bruto, se adapta al estímulo correcto en el momento adecuado. Una semana que está bien estructurada no debería ser una sucesión de entrenamientos similares. Por ejemplo, salir a hacer 10 kilómetros todos los días. Deberías tener días de calidad, días suaves, días enfocados a recuperar. Esto va a permitir que tu cuerpo repare el daño muscular antes de volver a exigirle. Por ejemplo, después de una sesión clásica, de una tirada larga o un entrenamiento intenso de series, el día siguiente no tiene por qué ser de descanso total. Puede ser un trote muy suave, puede ser una sesión de movilidad, un poquito de bici, natación, lo que se conoce como recuperación activa. Esto favorece el flujo sanguíneo, moviliza desechos metabólicos y acelera el proceso de reparación sin añadir carga extra. Este enfoque no solo reduce la fatiga acumulada, también mejora el rendimiento a medio plazo. Estudios han demostrado que los atletas que entrenan con un enfoque polarizado, donde la mayoría del volumen se hace en una zona suave y solo una pequeña parte en la zona intensa, obtienen muchísimos mejores resultados y sufren menos lesiones. Aplicado a nosotros, los corredores populares, significa que no hay que salir cada día a darlo todo. Hay que entender cuándo toca empujar y cuándo hay que dejar al cuerpo respirar y descansar. Programar bien la carga también implica algo fundamental: escuchar a tu cuerpo. Si un día te levantas con las piernas especialmente duras como piedras, cargadas, o notas alguna molestia que no tenías el día anterior, no pasa absolutamente nada por modificar la sesión. Correr con fatiga acumulada de forma constante es, sin darte cuenta, el camino más rápido hacia una lesión. En cambio, cuando aprendes a ajustar a tiempo, puedes mantener la constancia sin romper el equilibrio. Y eso es lo que realmente te hace progresar. Por eso siempre insisto tantísimo a mis corredores en lo mismo. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo justo en el momento correcto. Con ellos no solo planificamos los entrenamientos, también revisamos cómo han llegado a cada sesión, qué sensaciones han tenido, cómo han dormido, cómo
ingesta de energía, porque los datos importan, sí, pero la percepción del corredor es la clave, y con toda esa información ajustamos cargas, modificamos ritmo o incluso transformamos una sesión exigente en un día de descarga si hace falta, porque cada sesión debe de sumar y no de restar, y si entrenas con cabeza puedes mejorar sin agotarte en el intento. Así que el mensaje es claro: la clave no es hacer más por hacer, la clave está en cómo distribuyes la carga, cómo eliges el terreno, cómo fortaleces tu musculatura y cómo complementas tus entrenamientos con otras formas de mover el cuerpo. Eso es entrenar con inteligencia, eso es ser un corredor inteligente, y si lo aplicas bien vas a notar no solo que no te lesionas o que te lesionas menos, sino que tu sensación de fatiga baja, te recuperas mucho antes y entrenas con muchísima más confianza. Genial. Y si en el punto anterior ya te hablé de microlesiones, inflamación y por qué a veces acabas con las piernas como rocas, aquí viene la parte que a muchos os interesa. Me lo habéis pedido: qué suplementos pueden ayudar de verdad a recuperar, a rendir mejor y que sobre todo estén respaldados por la evidencia científica y tengan una lógica fisiológica. Antes de hablar de nombres, hay una regla que tienes que tener clara desde ya. Un suplemento no arregla un mal plan de entrenamiento, no sustituye el dormir bien y tampoco compensa una alimentación desordenada. Lo que sí puede hacer, si ya tienes una buena base montada, es ayudarte a cerrar esas pequeñas grietas del día a día. Y en corredores populares que entrenan con horarios ajustados, estrés, trabajo, poco margen para improvisar, eso sí que puede marcar la diferencia. Así que empezamos por uno de los suplementos más útiles, la proteína de suero, también conocida como whey. Cuando corres, y especialmente si haces entrenamiento de fuerza o entrenamientos en bajada, tu musculatura sufre pequeños daños. El cuerpo, para repararlos, necesita proteínas, en concreto aminoácidos como la leucina, que es clave para activar la síntesis muscular. La proteína whey es práctica porque se digiere rápido y te da justo lo que necesitas en el momento adecuado. Por ejemplo, si entrenas por la mañana, como yo, y luego sales corriendo al trabajo sin tiempo para desayunar bien, puedes tomarte un batido de proteína que te va a solucionar el día. La ciencia aquí es clara: alcanzar una ingesta adecuada de proteínas ayuda a la recuperación muscular, favorece las adaptaciones al entrenamiento y protege tu masa muscular, y eso es fundamental si quieres rendir más y lesionarte menos. Para que lo entiendas un poquito más fácil, imagina que tus músculos son como una obra en construcción, la proteína son los ladrillos, y si no llegan los ladrillos, la obra se retrasa. Si comes bien y encima llegas a la cantidad necesaria de proteínas con la comida, perfecto, no necesitarás batido seguramente, pero si no llegas, un poco de proteína después de entrenar puede ser un recurso súper útil. Como referencia general, un objetivo realista para muchos corredores sería estar en torno a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día, sobre todo en fases de carga, pero esto se ajusta según tu situación, tu tipo de entrenamiento y tu apetito. No se trata de obsesionarse, se trata de saber cuándo puede ayudarte y cuándo usarlo con sentido. Otro suplemento es la creatina, sin duda uno de los suplementos con mejor relación entre evidencia científica y coste. Es baratísima y no solo para culturistas. La creatina lo que hace es aumentar la cantidad de fosfocreatina disponible en tu músculo, que es la fuente de energía rápida que se usa en esfuerzos intensos y muy cortos. Y ¿eso qué significa para nosotros como corredores? Pues que puedes hacer entrenamientos de fuerza con más calidad, tolerar mejor cambios de ritmo, incluso sprints o cuestas, y algo muy importante, ayuda a preservar masa muscular, especialmente en momentos en los que estás entrenando muchísimo o tienes un déficit calórico. Lo mejor de todo es que esto no es algo nuevo ni dudoso, es de los pocos suplementos con décadas de estudio detrás, con datos sólidos sobre eficacia y seguridad, y está respaldada por organismos oficiales en nutrición deportiva. Y lo mejor, funciona en la mayoría de personas sin efectos secundarios si se toma la dosis adecuada. ¿Y cómo se toma? Pues muy fácil, una dosis práctica y segura está entre 3 y 5 gramos de creatina al día, todos los días, sin necesidad de hacer fase de carga ni ciclos. La puedes tomar con la comida, con el batido o como te venga mejor. Lo único que necesitas es constancia con las tomas, porque no actúa
al momento, funciona por saturación, se va acumulando poco a poco en el músculo hasta alcanzar los niveles óptimos. Y si alguna vez te ha pasado que cuando metes fuerza te vienes abajo por fatiga o acabas arrastrando las piernas todo el día, puede que esa falta de reserva energética esté frenando tu rendimiento. En muchos corredores incorporar creatina les permite mantener la calidad del entrenamiento sin irse al suelo, y eso es exactamente lo que buscamos cuando entrenamos con cabeza: más rendimiento y con menos desgaste. Otro suplemento con mucha evidencia detrás y que puede marcar la diferencia en ciertos contextos es el omega 3, en concreto los ácidos grasos EPA y DHA. No hablamos del típico aceite de pescado por moda, sino de un nutriente con efectos reales sobre la inflamación, la recuperación y la salud general del corredor. Cuando entrenas duro, sobre todo con mucho volumen o con sesiones muy intensas, se generan procesos inflamatorios en el cuerpo. Esa inflamación en parte es necesaria, sí, para adaptarnos, pero si se descontrola o no se gestiona bien, puede frenar tu recuperación y aumentar el riesgo de lesiones. Y ahí es donde entra el omega 3, porque ayuda a modular esa inflamación, haciendo que tu cuerpo pueda reparar tejidos sin quedarse atascado en un estado de inflamación crónica. Además, se ha visto que puede mejorar la función cardiovascular y la sensibilidad a la insulina, dos aspectos que impactan directamente en tu rendimiento y en cómo gestionas la energía durante la carrera. En la práctica, lo más útil es buscar suplementos que garanticen una dosis combinada de entre 1 y 2 gramos diarios de EPA y DHA. Pero fíjate bien en la etiqueta, porque muchos productos dicen 1000 miligramos de omega 3, pero luego en realidad tienen muy poca cantidad de EPA y de DHA. Así que asegúrate que la suma de los dos llegue a ese rango efectivo. Si comes pescado azul 2-3 veces por semana, pues genial. Pero si no lo haces como yo, ahí es donde este suplemento cobra realmente sentido. Aunque ojo, no esperes que el omega 3 haga milagros, pero sí que puede ayudarte a mejorar un poco tu capacidad de recuperación, a reducir ciertas molestias musculares y a mantenerte más estable a nivel sistémico, sobre todo en fases de mucha carga o si ya estás arrastrando molestias. Piensa en ello como cuando engrasamos una máquina que no cambia el motor, pero hace que funcione un poquito mejor y que dure mucho más tiempo. Por otro lado, tenemos la cafeína. A diferencia de otros suplementos más enfocados en la recuperación, este tiene un efecto directo sobre el rendimiento, si la usas con cabeza, claro. No es nada mágico, pero sí que es muy eficaz. ¿Y qué hace? Pues reduce la percepción del esfuerzo, mejora la concentración, eleva el estado de alerta y puede ayudarte a mantener el ritmo cuando las piernas ya empiezan a pesar. Por ejemplo, en tiradas largas, en días de series o en la propia competición, sobre todo si te cuesta arrancar o notas que llegas con la energía justita al final, sí que puede marcar la diferencia. Ahora bien, lo importante con la cafeína es probarla en los entrenamientos, no improvises el día de la carrera y te tomes 2 pastillas. Hay gente que con una dosis baja de 1 o 2 miligramos por kilo de peso ya nota el efecto perfecto. Más enfoque, más chispa, más capacidad de mantener X ritmo, pero también hay personas que con 3 miligramos o más se pasan de rosca, se aceleran, les entra ansiedad o incluso molestias estomacales. Por eso es fundamental que la testes, igual que probar los geles o las zapatillas en días normales, que lo hagas con la cafeína y compruebes y observes cómo responde tu cuerpo. Y si ya estás haciendo entrenamientos exigentes o compitiendo en distancias más largas, hay otros 2 suplementos específicos que también pueden tener sentido, pero que deben usarse con más cuidadito. El primero es el bicarbonato sódico. Este actúa como un amortiguador de acidez, ayuda a neutralizar los iones de hidrógeno que se acumulan cuando haces esfuerzos intensos y prolongados, es decir, que puede ayudarte en los tramos finales de un 5 o un 10K o en series muy duras o competiciones donde se dispara el ácido láctico. El problema es que también da molestias digestivas a muchísimas personas, por eso, al igual que los geles, se entrena, se empieza con dosis bajas, se va ajustando el momento en que lo tomas y se valora si realmente aporta más de lo que te quita. El otro suplemento, también es muy conocido, es la betalanina. Esta lo que hace es elevar los niveles de carnosina muscular, que también actúa como un amortiguador de la acidez, pero desde dentro de tu músculo. Su efecto es más progresivo y se nota sobre todo en esfuerzos de alta intensidad que duran entre 1 y 4 minutos o en bloques repetidos de mucho esfuerzo. ¿Puede ser útil? Sí,
si haces un trabajo de calidad con frecuencia, tipo fartlek, series, cuestas, entrenamientos en pista. Pero si estás empezando o simplemente intenta mantener la constancia sin lesionarte, que no sea tu prioridad. Y bueno, si hay algo que me gustaría que te llevase de todo lo que he hablado, es esto: que priorices lo básico, usa solo lo que te resulta útil y mide si realmente te funciona. No hace falta tomar 1000 cosas. Si tu objetivo este año es entrenar con más continuidad, dar con fuerza a tus días de series, recuperarte antes y dejar de vivir con sensación de tener las piernas como piedras siempre, no necesitas una lista interminable de suplementos, solo necesitas elegir bien. Escoge 2 o 3 herramientas que se adapten a tu rutina, que encajen con tu día a día y que hayas probado en tus entrenamientos. Y luego, a partir de ahí, sé constante, porque en suplementación no gana el que compra más, gana el que lo hace sencillo durante más meses, sin interrupciones. Y esto también pasa en el entrenamiento. El que lo aplica con cabeza como parte de un plan de entrenamiento sólido y sostenible es el que marca la diferencia. Y ahora viene lo importante, los resultados. ¿Qué puedes esperar si empiezas a aplicar todo esto que hemos visto? Pues te lo digo claro, vas a notar cambios reales y no en meses, en semanas, porque cuando cuidas tu musculatura, respetas la carga de entrenamiento y usas bien las herramientas que tienes a tu alcance, el cuerpo responde. Vas a tener menos dolor después de entrenar. Esas agujetas que te dejan cojeando al día siguiente van a bajar de intensidad y de frecuencia, y eso en sí mismo ya es una señal de que estás gestionando mucho mejor el daño muscular. También vas a recuperar mucho más rápido entre sesiones, y eso significa que vas a poder entrenar con más regularidad, sin arrastrar fatiga todo el tiempo, sin tener que saltarte entrenamientos porque te sientes hecho polvo. Como no, tu riesgo de lesión va a bajar, no porque dejes de esforzarte, sino porque estarás entrenando con un cuerpo mucho más fuerte, más resistente al daño y con menor inflamación acumulada. Y eso en corredores populares es oro. Vas a llegar con más frescura a las competiciones, las piernas responden mucho mejor, la cabeza va a estar más clara y tienes más margen para apretar cuando toca, porque no todo es entrenar mejor. Y sí, vas a mejorar tus marcas, y lo más interesante es que muchas veces no necesitarás aumentar el volumen para conseguirlo. Solo con distribuir mejor las cargas, con reforzar tu musculatura y optimizar tu recuperación, ya habrá un salto de calidad enorme. Y para que quede claro, esto no es un vídeo de opinión. Todo lo que te acabo de explicar está respaldado por estudios científicos, por metodologías que usan los mejores entrenadores del mundo y sobre todo por la experiencia real de entrenar a cientos de corredores en Correr Inteligente. Aquí no estamos inventando nada raro, se trata de aplicar lo que realmente funciona, con estructura, con un sentido y adaptado a tu realidad. Si te interesa aprender cómo llevar todo esto a tu caso concreto, si quieres saber cómo podrías aplicar estas estrategias en tu entrenamiento diario, lo primero que debes de hacer es ir a la descripción de este vídeo, entrar en el enlace y escribirme por WhatsApp. Ahí te voy a explicar cómo puedes empezar a trabajar conmigo o cómo debes hacer para dar el siguiente paso, porque entrenar bien empieza por tomar mejores decisiones con información y tú acabas ya de dar el primer paso.